Hola, hoy en Edúcate con Lina vamos a trabajar un texto titulado La modernidad y el arte. Antes de comenzar a hacer un análisis de este texto, hablemos un poquito sobre el contexto de la época. Recordemos que durante la modernidad se produce un desencantamiento del mundo, ¿cierto? Hay una fragmentación de esa conciencia colectiva que gira de pronto en torno a la religión como tal, de ese eje imaginario, ¿cierto? Recordemos que es el siglo de las luces, en donde el iluminismo europeo abandona toda explicación de la realidad hecha pues desde Dios, quedando pues todo bajo la influencia de la razón como tal. Se explica, digamos, toda esa explicación de tipo teológico y se comienza pues a realizar pues a partir de la razón. Entonces vemos a un hombre, digamos, que está muy aturdido hacia los avances científicos, ¿cierto? Al prescindir de Dios se pierde ese fundamento de la felicidad eterna como tal. Entonces digamos que la modernidad se da una búsqueda de placer, pero se está sumergido en un vacío espiritual. Paralelo a eso, recordemos que en el siglo XX se da lo que se conoce como el capitalismo, ¿cierto? Cuya principal pues, característica es la producción. De ahí surge lo que conocemos como el consumismo, donde donde no hay una verdadera sociedad como tal. Sí, vamos a tener una democracia bastante manipulada, bastante engañada, privada de la libertad, privada de la racionalidad. El hombre de la modernidad digamos, comienza a rechazar toda figura de autoridad, ¿cierto? Y por el contrario, comienza pues a endeudarse para alcanzar esa felicidad. Pero que después de gozar digamos, de gozar todo eso, nuevamente pues queda vacío, y eso pues lo lleva a comprar nuevamente, y es como un esclavo engañado, ¿cierto? Que se cree libre, pero que no medita sobre sus acciones. Entonces en este texto, que como dije anteriormente, está titulado La modernidad y el arte, lo vamos a ir trabajando, a ir desglosando pues párrafo por párrafo. ¿Sí? En el primer párrafo que tenemos en pantalla, la primera palabra con la que nos encontramos es el término de sublimar, ¿cierto? Es un término que podemos entenderlo como, siguiendo pues el contexto anterior, como un rechazo a esa civilización pues materializada, donde se libera pues de ese yugo de los poderes del Estado, de la iglesia, ¿cierto? Nos dicen de que la modernidad, el arte se va a volver bastante trivial, o sea, se va a volver bastante común o banal, como aparece en el primer párrafo, en donde todos los temas nos dicen que van a estar en el mismo plano, es decir, todo se vale. Sí, hay un rechazo hacia esos cánones de la sociedad, a ese ideal clásico griego. Todo lo que se dé antes de eso va a ser considerado como algo obsoleto, es decir, que entra en desuso, que queda claramente pues ambiguo. En el segundo párrafo nos dicen que el artista se hace libre, ¿cierto? Que se libera, como dije en el párrafo anterior, se libera de ese estado, se libera del Estado, se libera de la iglesia como entes reguladores. ¿Sí? El artista se va a volver un ser mucho más autónomo. ¿Sí? Comienza a trabajar valores como la libertad, como la igualdad, la revolución, y pues nos dicen que este proceso va a ser, digamos, ayudado con la aparición del mercado artístico, que también pues va a permitir esa libertad. El tercer párrafo, el autor pues cita a Bell. Bell es un profesor de literatura e investigador de la Universidad de Harvard, que trata mucho sobre temas del fin de las ideologías, sobre la cultura de masas. Aquí en este párrafo utiliza el concepto de eclipse de la distancia,
que podríamos entenderlo como esa disolución, ¿sí? O esa disolución de la distancia estética entre el ejecutante y el espectador, es decir, entre el autor y la obra de arte. Es una distancia que podríamos entenderla que no solamente es temporal, sino espacial, ¿cierto? Porque se insiste mucho en el presente, en la inmediatez, ¿sí? Se nos habla de una estética de lo efímero, que dura poco, que es pasajera. Entonces aquí se anota como la modernidad, con la modernidad se intenta sumergir al lector en ese universo pues de sensaciones. En el cuarto párrafo se deja claro pues que las transformaciones, entre las transformaciones pues que trajo la modernidad, pues se va a instaurar lo pasajero, ¿sí? como un nuevo valor por la variedad de la moda, por la variedad de los gustos, ¿cierto? Cuando se habla de que el arte se ha desublimado, es como en los párrafos anteriores, es que el arte es como un grito de ironía, ¿cierto? Que se manifiesta como una exaltación del yo, en donde se pretende sumergir al espectador en ese universo de sensaciones, ¿cierto? En donde no solamente esa sensibilización se va a dar dentro de la cultura popular, sino va a ser también una relación de nuestros sentidos con imágenes, pero imágenes que son mucho más cotidianas. Entonces, en este mismo párrafo, en el cuarto párrafo, se nos dice también que el arte no es que sea más comprendido, ¿sí? Sino que lo bello se va a transformar, ¿sí? Que va a haber una mutación. En el último párrafo, el autor cita a Lipovetsky, un sociólogo francés, que trata mucho pues, sobre la sociedad postmoderna, sobre la deserción de valores tradicionales, para refutar esos planteamientos de Bell sobre el eclipse de la distancia. ¿Sí? Aquí nos dice que el modernismo no logró incorporar al espectador en la obra de arte, sino que lo que se da es una nueva estética de la recepción. Gracias.